Comenzamos con el desarrollo de la ABO número 11 correspondiente a análisis de orina. Los objetivos de esta ABO son conocer las técnicas y los procedimientos para la adecuada toma de muestra, la selección de procedimientos y técnicas adecuadas a las mismas, la interpretación del análisis de orina para un fin diagnóstico y o terapéutico y la valoración de las posibilidades y las limitaciones del mismo en relación al diagnóstico de enfermedades vinculadas. Con respecto a la toma de muestra, los métodos que podemos utilizar son micción espontánea, compresión vesical, sondaje y punción vesical o cistocentesis. Para la toma de muestra, lo ideal sería remitir la primera micción del día para poder evaluar la concentración del riñón a través del parámetro de densidad que veremos en el examen físico. Y de esta forma evitar las alteraciones que se producen por la ingesta de líquidos y por el número de micciones a lo largo del día. También tenemos que remitir la muestra con un protocolo donde figuren los datos del propietario, una reseña del paciente con signos clínicos y diagnóstico presuntivo, método de recolección utilizado, el horario de obtención de la muestra y la forma en que fue conservada. Micción espontánea es un método fácil, no invasivo. Es una muestra apta para la realización de un análisis de rutina. La desventaja que presenta es la colonización por microorganismos del aparato urinario inferior y del aparato genital, por lo cual no se recomienda su utilización para urocultivo. Los materiales que utilizamos son recipientes plásticos de boca ancha y tapa rosca. Previamente se recomienda higienizar la zona perivulvar o prepucial para evitar contaminantes en la muestra. Utilizamos la porción media de la orina, ya que el flujo inicial de la misma va a limpiar en forma mecánica tanto células como detritus que se encuentran en la uretra distal, en vagina o prepucio y disminuyen así la contaminación. Las orinas recolectadas de jaula, piso, litera o camilla no son apropiadas por la contaminación ambiental que ya de por sí va a interferir en el análisis de orina. En el caso de felinos o perritos pequeños, podemos recurrir a la utilización de un paño film en la bandeja sanitaria para luego traspasar el contenido de la misma a un recipiente de boca ancha o un tubo de centrífuga con ayuda de una jeringa. En el caso de los equinos, el método de recolección por micción espontánea se recomienda realizarlo al momento de realizar el cambio de cama del box o antes de que se los varee. Compresión manual puede usarse tanto en caninos como en felinos. Una palpación suave y un incremento en forma gradual de la presión puede estimular el reflejo de la micción. No estaría recomendado en pacientes que presentan afección de la pared vesical, cistitis crónicas, ni en pacientes con cistitis bacterianas. Sondaje uretral. Es un método que puede realizarse en el momento del examen clínico. Se trata de una muestra que es colonizada. La desventaja que tiene es que puede producirse lesión en el epitelio uretral y vesical si se desconoce la técnica. También hay un riesgo de infección ascendentes por la introducción en la vejiga de microorganismos que se encuentran en forma normal en la uretra y los genitales externos. Y también, sumado a esto, la inadecuada maniobra durante el procedimiento, sea la falta de asepsia. Los materiales a utilizar son sondas nasogástricas K33, 35, K30, en el caso de los felinos, la PC50 o la Tomcat. Ninguna de estas tiene que ser lubricada para la obtención de la muestra y tienen que ser estériles. A su vez utilizamos jeringas y también recipientes comerciales utilizados para urocultivo para colocar la muestra. Cistocentesis es el método de elección en pequeños animales para la obtención de urocultivo. Los materiales a utilizar serían una jeringa de 10, una aguja 25G y un frasco de colector estéril. Lo que necesito para realizar esta maniobra es contar con una vejiga moderadamente llena y palpable, realizar el rasurado de desinfección de la zona
Incluso a veces se puede realizar eco guiada, aunque no es necesario. Y la principal contraindicación es no realizarla en paredes vesicales que se encuentran engrosadas o debilitadas. Para la realización de un urocultivo, la forma de muestreo utilizado en grandes animales es sondaje o micción espontánea. En el caso de pequeños animales, de preferencia, tendremos en primer lugar a la cistocentesis y en segundo lugar al sondaje. ¿Qué volumen debemos de remitir? El volumen mínimo depende fundamentalmente de las especies. Trabajamos con un volumen entre 10 y 15 mililitros para pequeños animales. En el caso de los felinos podemos enviar 5 mililitros y en grandes animales, como en el caso de los equinos, directamente podemos remitir hasta 50 mililitros o más. Una vez que obtenemos la muestra, debemos enviarla al laboratorio. La misma debe estar acompañada de un protocolo donde figuren los datos del propietario, una breve reseña del paciente, los signos clínicos, si recibió tratamientos con antibiótico-terapia, si recibió fluidoterapia. También debemos colocar el método de recolección y el horario en el que fue tomada la muestra. Los recipientes utilizados para la remisión de muestras deben ser frascos plásticos de boca ancha, tapa rosca, generalmente comerciales, tubos plásticos de centrífugas provistos por el laboratorio, deben ser frascos limpios, secos, libres de detergentes o desinfectantes. Se desaconseja la utilización de jeringas con o sin aguja por cuestiones de bioseguridad. Debemos remitir la muestra al laboratorio dentro de las 2 a 3 horas posterior a su obtención, para su procesamiento inmediato. En caso de no ser posible, debemos conservarla a 4 grados centígrados y enviarlos dentro de las 6 a 8 horas. Nunca debemos congelar la muestra. En este cuadro pueden observar los cambios que se producen a través del tiempo y por una inadecuada conservación de la muestra de orina. El análisis de orina comprende 3 partes: el examen físico, el examen químico y el análisis del sedimento urinario. Con respecto al examen físico, evaluamos diferentes parámetros: la cantidad, el aspecto, el color, el olor, la viscosidad y la densidad de la orina. Dentro del examen físico tenemos el volumen urinario, que se refiere a la producción de orina expresada en mililitros en 24 horas, que varía según las diferentes especies, de utilidad en la clínica para la interpretación de las alteraciones del volumen como poliuria, oligouria o anuria. En el laboratorio nos referimos básicamente a la cantidad mínima remitida para la realización del análisis de rutina. Volumen a remitir entre 10 y 15 mililitros, aceptándose hasta 5 mililitros en felinos y perros pequeños. El color normal de la orina va desde amarillo claro al amarillo ámbar. La intensidad del color está en relación al volumen y la concentración de la orina. Los pigmentos biliares son los responsables de la coloración normal de la orina. Como colores anormales podemos describir el rojo, el amarillo amarronado, el marrón rojizo, el anaranjado. Cualquier color anormal dentro de la orina puede alterar los resultados de las tiras reactivas. Aspecto. La orina normal tiene un aspecto translúcido a ligeramente turbio. El enturbiamiento de la orina va a estar dado fundamentalmente por los elementos celulares, leucocitos, glóbulos rojos, bacterias, cristales y presencia de proteínas. En la especie equina, el aspecto se describe como filante, fundamentalmente por la presencia de mucina. Viscosidad. La orina normal es líquida y fluida. En el caso de la especie equina, la viscosidad es filante por el contenido de mucina.
Olor, descrito en herbívoros como aromático y en los carnívoros como neutro amoniacal. Densidad urinaria, parámetro más importante dentro del examen físico. Es una prueba de utilidad dentro de la clínica, nos indica el grado de concentración de la orina, evalúa la función de los túbulos renales, la actividad de la hormona antidiurética, la hiperosmolaridad de la médula. Tres de las cosas más importantes en la reabsorción de agua. La pérdida de la capacidad de concentración de la orina es uno de los primeros signos de enfermedad renal. Para la correcta interpretación de la densidad urinaria, debo conocer la hidratación del paciente y el volumen o producción urinaria. El método utilizado para la determinación de la densidad es la refractometría, que la realizamos a través de la utilización de un refractómetro clínico. Las tiras reactivas no son recomendadas debido a que los límites de la densidad de las mismas son inferiores a las utilizadas en veterinaria. Y con respecto a la utilización del urodensímetro, el gran inconveniente que tienen son los grandes volúmenes de orina que se necesitan para la medición de la misma. La densidad urinaria es una prueba valiosa para la evaluación de la capacidad de concentración y dilución del riñón. Es la única prueba de función renal dentro del urianálisis de rutina. Es un indicador indirecto del volumen urinario. Para la correcta interpretación de los resultados de la densidad urinaria es necesario conocer el estado de hidratación del paciente y el volumen urinario emitido. Por lo general, la densidad urinaria se eleva cuando la ingesta de líquido es baja y desciende si es alta. Varía también en el transcurso del día, por lo que se recomienda la primera micción de la mañana, que presupone una retención de 8 horas. Una densidad urinaria elevada indica que no hay lesión tubular. Los riñones conservan la propiedad de concentrar la orina, mientras que con una densidad baja, hasta 1012, es indicio de una patología de origen renal, como en el caso de la insuficiencia renal. Ante valores menores a 1010, se indica un posible origen extrarrenal. Ejemplos pueden ser una insuficiencia hepática, una diabetes insípida, exceso de corticoides endógenos o exógenos. La comparación de la densidad urinaria y la concentración de solutos del filtrado glomerular permite la clasificación de las orinas en isostenúrica, hipoestenúrica e hiperestenúrica. La utilización de esta clasificación y los ejemplos que veremos a continuación nos ayudan a no asociar exclusivamente la densidad urinaria a enfermedad renal, sino también pensar y relacionar otros sistemas y patologías. La isostenuria se presenta cuando la densidad urinaria es igual a la del filtrado glomerular, rangos entre 1008 y 1012, es decir, que la densidad urinaria es igual a la del plasma y por lo tanto el riñón no ha realizado ninguna actividad, ni de concentración ni de dilución. Se presenta en los casos de insuficiencia renal debido a que el riñón no concentra. Hipostenuria, la densidad urinaria es menor a la del filtrado glomerular, menor a 1008. Indica que el filtrado glomerular ha sido diluido con salida de grandes cantidades de líquidos a nivel tubular, siendo sus principales causas alteraciones de la antidiurética, falta de síntesis, inhibición o antagonismo, aumentos de corticoides, piómetra. Otros pueden ser disminución de nivel de urea a nivel peritubular, como en el caso de insuficiencia hepática, disminución de sodio a nivel peritubular, como en el caso del hipoadrenocorticismo, sobrecarga de fluidos, como en el caso de polidipsia psicogénica, o ante una fluidoterapia excesiva. Hiperestenuria. La densidad es mayor a la del filtrado glomerular, mayor a 1012. Denota una concentración en la orina. Indica que existe un sistema capaz de producir y liberar antidiurética, una población de nefronas funcionales suficientes como para generar y mantener la concentración alta de solutos en la médula renal y una adecuada cantidad de túbulos renales funcionales para responder a esa antidiurética. Cuando se interpretan estos valores como indicativos de la función renal hay tres posibilidades.
Densidades entre 1012 y 1029 es un rango difícil de interpretar. Podemos decir que cuando tengamos valores que se acerquen a 1012, mayor probabilidad de insuficiencia renal. Mientras que cuando tenga valores cercanos al 1029, es posible que el riñón funcione adecuadamente. Cuando nos enfrentamos a rangos de densidades entre 1030 y 1035, es un rango en el cual se encuentra la densidad normal de la orina de la mayoría de las especies, e indica que no hay una lesión tubular, o sea que los riñones conservan la propiedad de concentración. Cuando me encuentro con una densidad mayor de 1035, los túbulos concentran más la orina para restablecer el equilibrio hídrico del paciente, debido a un estado de deshidratación. Algunas de las causas de orina hiperestenúrica serían baja ingesta de agua, shock hipovolémico, deshidratación, vómitos y diarrea, diabetes mellitus.